The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Con esa declaración, Donald Trump no solo regresó a la Casa Blanca, reordenó el tablero del poder mundial. En apenas un año, su segundo mandato desató una guerra comercial sin precedentes, la mayor persecución migratoria en la historia del país, un despliegue militar nunca antes visto en América Latina, presiones diplomáticas sobre Europa, intervenciones directas e indirectas en conflictos en Medio Oriente y África, y la captura del líder de una dictadura que parecía intocable. El 20 de enero de 2025, con una mano sobre una Biblia heredada de su madre, Donald Trump juró como el presidente número 47 de Estados Unidos, protagonizando el retorno político más extraordinario y polarizante de la historia reciente del país. Desde ese día, dejó claro que los inmigrantes indocumentados, el legado de Joe Biden, los regímenes de izquierda y cualquier actor que desafiara los intereses de Estados Unidos serían considerados objetivos centrales de su administración. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Hoy, un año después, hacemos un repaso de 8 hitos clave en su primer año de gobierno, decisiones que sacudieron la geopolítica global y alteraron el equilibrio internacional, quienes ganaron el poder y quienes lo perdieron. La eliminación del legado Biden. Donald Trump siempre fue claro. Para él y la opinión republicana, la era de Joe Biden llevó al declive a Estados Unidos. Durante sus primeros 5 días en la administración, Trump lanzó una ofensiva política y administrativa destinada a desmantelar el legado de su antecesor, en lo que su entorno calificó como una corrección histórica del rumbo del país. En ese lapso, Donald Trump firmó más de una veintena de decretos ejecutivos orientados principalmente a revertir políticas clave en clima, migración, regulación económica, energía y diversidad. Entre las medidas más relevantes estuvieron la anulación de compromisos climáticos y regulaciones ambientales impulsadas por Biden, el fin de programas federales de equidad e inclusión, el endurecimiento inmediato de la política migratoria, incluida la reactivación de restricciones fronterizas y la eliminación de normas que, según Trump, asfixiaban a la industria energética y al sector privado. El objetivo político fue doble: enviar una señal contundente a su base electoral y recuperar el control total del aparato federal desde el inicio del mandato. La persecución de inmigrantes en Estados Unidos. Tal vez uno de sus principales ejes durante su primer año de gobierno, Trump activó la fase 1 de una operación migratoria integral que redefinió el enfoque federal hacia la inmigración irregular y la presencia de extranjeros con estatus temporal. La reactivación total de ICE incluyó redadas coordinadas en ciudades santuario, ampliación de detenciones administrativas y operativos focalizados en centros laborales y zonas urbanas, lo que la Casa Blanca presentó como recuperación del control interno. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
En paralelo, Trump ordenó la renovación de visas humanitarias, una revisión exhaustiva del TPS y la suspensión de programas de parole, con el objetivo explícito de reducir incentivos a la migración y acelerar deportaciones. A partir de marzo, se sumó el despliegue inicial de la Guardia Nacional en puntos fronterizos clave para apoyo logístico y vigilancia, reforzando el mensaje de disuasión. La postura presidencial fue inequívoca: priorizar seguridad y cumplimiento de la ley por encima de consideraciones humanitarias amplias. En el balance del año, la administración reportó victorias operativas, aumentos de detenciones y expulsiones, reducción de cruces en tramos específicos, pero también reveses judiciales que frenaron o acotaron redadas masivas y cambios al TPS en varias jurisdicciones. El resultado fue una persecución migratoria sostenida que dominó la agenda durante todo 2025, con impactos visibles en comunidades inmigrantes, tensiones con autoridades locales y una batalla legal permanente que aún así no alteró el foco central de Trump en endurecer el sistema desde el inicio hasta la actualidad. Según las cifras del Departamento de Seguridad, la campaña de Trump ha dejado cerca de 400,000 migrantes que vieron revocado o no revocado su estatus de protección temporal tras la revisión país por país. Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua concentraron la mayoría de los casos. Se anularon o cancelaron aproximadamente 250,000 visas vinculadas a parole humanitario y programas especiales, especialmente otorgadas en los últimos años de la administración previa, y se estima que entre 800,000 y 900,000 extranjeros fueron expulsados o retornados durante el año, la cifra más alta en más de una década, impulsada por la reactivación operativa de ICE, acuerdos de devolución acelerada y apoyo logístico de la Guardia Nacional en frontera. La declaración de guerra arancelaria contra el mundo. La declaración de guerra contra el mundo, o el Día de la Liberación proclamado por Donald Trump en abril de 2025, detonó la mayor ofensiva arancelaria global y reactivó una guerra comercial de escala mundial. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. La medida afectó directa o indirectamente a más de 60 países, incluidos China, la Unión Europea, México, Canadá, Brasil, Corea del Sur, Japón, India y varios países del sudeste asiático, con aranceles que oscilaron entre el 10% y el 35% sobre sectores estratégicos como automóviles, acero, aluminio, semiconductores, maquinaria, productos agrícolas y bienes tecnológicos. La respuesta fue casi inmediata: represalias arancelarias coordinadas, denuncias ante la OMC, amenazas de contramedidas financieras y advertencias de desaceleración económica global. Los mercados reaccionaron con fuertes caídas bursátiles, aumento de la volatilidad cambiaria y temores de una nueva ola inflacionaria, mientras gobiernos y empresas
hablaban abiertamente de riesgo de recesión y ruptura de cadenas de suministro. Donald Trump justificó la decisión por lo que consideró décadas de abusos comerciales, déficits estructurales y la necesidad de forzar renegociaciones bilaterales favorables a Estados Unidos, además de incentivar la relocalización industrial. La fase más intensa del conflicto se extendió por unos 6 a 8 meses, con ajustes parciales y exenciones selectivas hacia el segundo semestre del año. El resultado fue mixto. Washington logró concesiones puntuales y mayor presión negociadora en algunos frentes, pero a costa de tensiones diplomáticas, costos para consumidores y empresas estadounidenses, y un clima de incertidumbre global que confirmó que la guerra comercial fue uno de los ejes más disruptivos y duraderos del primer año del retorno de Trump a la Casa Blanca. La guerra contra Irán de los 20 días. En junio de 2025, el conflicto entre Irán e Israel escaló tras semanas de tensiones a raíz de ataques mutuos y el estallido de violencia en Medio Oriente. Irán había intensificado su programa nuclear y persistía en rechazar avances diplomáticos con Washington, pese a varios intentos de negociación en abril y mayo para frenar su enriquecimiento de uranio y limitar capacidades nucleares. Los informes de inteligencia de Estados Unidos y aliados indicaban que las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahán seguían activas, y en la visión de la Casa Blanca, su operación podía acercar a Teherán a material suficiente para armas, lo que fue percibido por Donald Trump como una amenaza estratégica regional e internacional que requería una respuesta decisiva. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. La guerra contra Irán escaló cuando Donald Trump autorizó ataques selectivos contra infraestructura nuclear iraní, justificándolos como una acción preventiva y limitada para frenar un avance que Washington consideraba inminente. La decisión se inscribió en uno de los ejes históricos de su agenda: máxima presión sobre Teherán, rechazo a cualquier reedición del acuerdo nuclear y demostración de fuerza como mecanismo de disuasión regional. El conflicto no derivó en una guerra abierta prolongada. Tras semanas de máxima tensión, se activaron mediaciones discretas y mensajes de contención que llevaron a una desescalada controlada. El episodio cerró con daños puntuales a instalaciones, sin colapso total del programa iraní, y dejó un resultado ambiguo. Trump reforzó su imagen de dureza y disuasión, pero a costa de inestabilidad regional, críticas internacionales y el retorno del dossier iraní como foco permanente de riesgo en la segunda mitad del año. Intervención en guerra entre Ucrania y Rusia. La intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Ucrania y Rusia durante 2025 atravesó varios giros, marcados por la impronta personal de Donald Trump, combinando diplomacia directa, presión retórica y un intento de reposicionar a Washington como árbitro del conflicto. En los primeros meses del año, Trump recibió en Washington al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre tensa en la Casa Blanca, donde dejó claro que el apoyo estadounidense no sería incondicional, exigiendo avances hacia una salida negociada y mayor compromiso europeo. No está en una buena posición, no tiene las cartas en este momento. Con nosotros usted empieza a tener las cartas. Ahora mismo usted no tiene, está jugando a las cartas, está apostando con las vidas de millones de personas, está apostando con la Tercera Guerra Mundial.
estás poniendo en juego la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es sumamente irrespetuoso con este país, que te ha apoyado mucho más de lo que muchísima gente dijo que debería haberlo hecho. Ese tono generó fricciones públicas y privadas, pero también abrió el espacio para que Trump impulsara su propio enfoque. Una paz rápida, basada en concesiones territoriales parciales y garantías de seguridad, idea que Kiev miró con cautela. El punto de inflexión llegó a mediados de año, cuando Trump sostuvo una cumbre directa con Vladimir Putin. Inicialmente, el mandatario estadounidense utilizó un lenguaje conciliador, elogiando la disposición rusa a hablar de paz y sugiriendo que una solución estaba al alcance. Sin embargo, tras semanas sin avances concretos y nuevos ataques rusos en territorio ucraniano, el discurso de Trump viró de positivo a abiertamente crítico, acusando a Moscú de no cumplir su palabra y advirtiendo con sanciones más duras y presión económica adicional. Esa transición de expectativa a desilusión marcó uno de los cambios retóricos más notorios del año. En paralelo, la Casa Blanca promovió un bosquejo de acuerdo de paz que incluía alto el fuego supervisado, congelamiento de líneas de contacto, negociación futura sobre territorios ocupados y garantías multilaterales, aunque sin consenso pleno entre las partes. El resultado fue limitado. Donald Trump logró colocar la negociación en el centro del debate internacional y reducir momentáneamente la escalada retórica, pero no consiguió un acuerdo definitivo. Aún así, su intervención redefinió el rol de Estados Unidos en el conflicto durante 2025, pasando de un respaldo estratégico clásico a una diplomacia transaccional más personalista y condicionada, que dejó abiertas las tensiones tanto con Kiev como con Moscú. El fin de la guerra entre Hamás e Israel. La intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás en 2025 estuvo marcada por una diplomacia intensiva y altamente personalista de Donald Trump, con el objetivo declarado de cerrar el frente más explosivo de Medio Oriente durante su primer año de retorno al poder. Desde febrero y marzo, Trump sostuvo reuniones clave en Washington con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en las que reafirmó el respaldo estratégico a Israel, pero al mismo tiempo presionó para limitar la duración y el costo político-militar de la ofensiva en Gaza. El gobierno estadounidense jugó un rol central como mediador indirecto con Hamás, apoyándose en canales regionales, principalmente Qatar y Egipto, para destrabar negociaciones que estaban estancadas desde fines de 2024. El momento decisivo llegó a mediados de año, cuando Washington presentó un acuerdo marcado que incluía cese temporal de hostilidades, liberación escalonada de rehenes, ingreso ampliado de ayuda humanitaria y compromisos de seguridad para Israel. Tras semanas de tensión y anuncios fallidos, en junio de 2025 se concretó la firma de una tregua que Donald Trump presentó como una victoria de la presión y la negociación dura. Aunque el acuerdo no resolvió el conflicto de fondo ni el futuro político de Gaza, sí logró reducir la intensidad de la guerra, reposicionar a Estados Unidos como actor decisivo y permitir a Trump exhibir un resultado diplomático tangible, uno de los pocos consensos internacionales alcanzados durante su primer año de gobierno. La Operación Lanza del Sur y la guerra contra los cárteles de droga. La Operación Lanza del Sur se convirtió en uno de los ejes de seguridad más duros del primer año del segundo mandato de Donald Trump, al combinar designaciones legales inéditas con despliegue militar naval en el Caribe y el Pacífico.
Desde abril de 2025, el punto de partida fue la declaratoria de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplió drásticamente las facultades de Estados Unidos para interdicción marítima, sanciones financieras y operaciones de seguridad más allá del enfoque policial tradicional. Donald Trump justificó la medida como una respuesta a lo que calificó de amenaza híbrida, narcotráfico, crimen transnacional y financiamiento ilícito que impactaba directamente en la seguridad nacional y la crisis de opioides. En el plano operativo, el Pentágono y la Armada de Estados Unidos desplegaron al menos 2 destructores de misiles guiados y buque de combate litoral y varios patrulleros de guardia costera en el Caribe, además de un grupo de superficie y activos de vigilancia en el Pacífico Oriental para cerrar rutas marítimas. Según balances oficiales difundidos a mitad de año, la operación permitió intervenir más de 120 narcolanchas, incautar cargamentos récord de cocaína y desarticular nodos logísticos en alta mar. Un componente sensible fue la intervención de buques petroleros en el Caribe sospechosos de financiar redes criminales mediante contrabando y flotas opacas, lo que elevó la tensión diplomática. La motivación de Trump fue doble: mostrar resultados contundentes en seguridad y externalizar la lucha antidrogas hacia rutas marítimas y financieras, reduciendo presión en la frontera terrestre. Sin embargo, la operación generó tensiones regionales con México, Venezuela, Colombia y algunos países del Caribe, preocupados por la militarización de aguas cercanas, la ampliación del concepto de terrorismo y el impacto en comercio y energía. El resultado fue operativamente exitoso en incautaciones y disuasión marítima, pero políticamente costoso al abrir frentes diplomáticos y consolidar un enfoque de seguridad dura que marcó el tono de la política exterior de Trump en 2025. La captura de Maduro. Entre enero y marzo de 2025, la Casa Blanca colocó a Venezuela en el centro de su agenda de seguridad hemisférica, cuando Donald Trump calificó públicamente a Nicolás Maduro como enemigo de Estados Unidos y lo acusó de liderar un estado narcotraficante vinculando al crimen transnacional. Ese giro marcó el inicio formal de lo que Washington llamó una estrategia de confrontación total, endurecimiento de sanciones, señalamiento del chavismo como estructura criminal y ruptura definitiva de cualquier vía de coexistencia política. El contexto fue una combinación de acusaciones judiciales previas por narcotráfico, el colapso económico venezolano y la narrativa de Trump de que Caracas operaba como nodo del tráfico regional y amenaza directa a la seguridad estadounidense. Desde abril y durante el segundo semestre de 2025, Donald Trump activó una intervención escalonada, combinando sanciones financieras extremas, embargo petrolero de facto, incautación de buques y presión militar indirecta en el Caribe, todo bajo el paraguas legal de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional. La postura de Trump fue abiertamente coercitiva y personalista. Sostuvo que Maduro no debía ser tratado como un jefe de Estado, sino como un criminal internacional, y que la única salida viable era su remoción. El objetivo fue asfixiar económicamente al régimen, aislarlo diplomáticamente y forzar un quiebre interno, mientras Estados Unidos ampliaba su control sobre flujos energéticos venezolanos y redes marítimas sospechosas. El punto culminante llegó a fines de 2025 e inicios de 2026, cuando la presión económica y operativa derivó en la captura de Nicolás Maduro, presentada por Trump como una victoria histórica contra el narcoautoritarismo.
Tras su arresto y traslado para enfrentar cargos en Estados Unidos, impulsó una reconfiguración política en Caracas, respaldando una nueva administración transitoria y asumiendo un rol central en la gestión del sector petrolero y en el proceso de estabilización. El resultado fue contundente pero polémico. Trump logró el objetivo de sacar a Maduro del poder y exhibir un triunfo geopolítico, pero al costo de tensiones regionales, cuestionamientos legales internacionales y una transición venezolana frágil, profundamente condicionada por la influencia estadounidense. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca marcó un antes y un después en el tablero geopolítico global. Sus primeros 365 días en la presidencia estuvieron definidos por una ruptura deliberada con el orden previo y una agenda de alta intensidad política, tanto en el plano interno como internacional. El control de las fronteras, la lucha contra la inmigración ilegal y la recuperación de la imagen de un Estado con influencia global fueron algunos de los temas que marcaron la agenda del primer año de Donald Trump. Con aún 3 años más de presidencia por delante, la administración del líder republicano apunta a posicionar a Estados Unidos como la principal potencia mundial, tanto en el ámbito económico como en el militar.